Sábado 23 de noviembre del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy los saduceos quieren poner a prueba a Jesús, quieren que caiga en su trampa para poderlo acusar. Y le preguntan sobre dos cosas, sobre la resurrección y el cielo. Y Jesús les aclara y nos aclara a nosotros cómo va a ser el cielo, cómo va a ser el estar en la presencia de Dios. Escuchemos nuestro evangelio del día de hoy, que está tomado de Lucas capítulo 20 versículos 27 al 40. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a entender primero de qué se trata esta ley o esta historia que se inventaron los saduceos. Miren, esta ley o esta regla se le llama la ley del liberato, y según esa ley, cuando un casado moría sin dejar hijos, su hermano se tenía que casar con la viuda y el hijo que naciera se consideraría el descendiente legal del primer marido. Entonces ese niño era el que iba a heredar todo. No es probable que esa ley se aplicara en el tiempo de Jesús. Es una ley ya muy vieja, pero formaba parte de las leyes mosaicas o de las leyes que Moisés les dio a los judíos, y los saduceos la consideraban vigente todavía. Pero entendamos un poquito más quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos, para que nos quede bien claro este pasaje, porque hay algo muy interesante que está relacionado a la pregunta que le hicieron a Jesús. Los fariseos eran una denominación exclusivamente religiosa, es decir, no tenían ambiciones políticas y se conformaban con cualquier gobierno que les permitiera cumplir la ley y su tradición. Los saduceos eran pocos pero ricos, eran influyentes, y los sacerdotes y los aristócratas casi todos eran saduceos. Eran la clase que estaba en el gobierno, eran los que colaboraban con los romanos y por eso les importaba tanto el poder, porque lo que más les interesaba eran las riquezas y la posición. Los fariseos aceptaban la escritura del Antiguo Testamento y la tradición de los antepasados, que incluía miles de reglas, normas que se habían transmitido oralmente de generación en generación. Los saduceos no creían en la ley oral, solamente creían en lo que estaba escrito, como el Pentateuco o lo que es la Torá. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en ángeles y espíritus, y los saduceos no creían en ninguna de esas cosas, no creían ni en los ángeles, ni en los espíritus, no creían ni en el demonio, no creían en la resurrección. Los fariseos creían en la venida del Mesías y le esperaban,
pero los saduceos no, porque les importaba más lo material, el poder. Ahora que ya entendimos un poquito más por dónde van estos hombres, estos vienen ahora con la pregunta de los 7 hermanos que habían estado casados con la misma mujer y le preguntaban que en la resurrección de quién iba a ser esposa si todos estuvieron casados con ella. Pretendieron ridiculizar la fe en la resurrección, era lo que estaban haciendo. Y no esperaban la respuesta que Jesús les iba a dar. Y les dice que el cielo no es como la tierra, que la vida futura será muy diferente a la actual, porque nosotros seremos diferentes. Por eso yo siempre digo que es muy sano y muy sabio aprender a vivir para saber morir y estar seguros de que el amor de Dios va a estar con nosotros en cada momento, hasta en el último respiro de nuestra vida. Pero Jesús sigue respondiendo esa pregunta y todavía va más allá. Cuando los saduceos decían que no creían en la resurrección del cuerpo y que nada de eso estaba escrito en lo que era la Torá, y hasta entonces ningún fariseo, nadie les podía argumentar lo que los saduceos decían. Siempre los callaban porque no encontraban cómo responderles, pero Jesús les da la mejor de las respuestas y los calla. Y es cuando les cita el pasaje de la zarza ardiendo en el que el mismo Moisés oyó que el Señor le decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Lo que quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos para siempre, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y cuando Jesús da esta respuesta, hasta los mismos fariseos le felicitan a Jesús, le dicen: has dado una buena respuesta. Eso los tomó por sorpresa, porque los fariseos y los saduceos no se llevaban. Jesús había contestado a los saduceos usando su misma suprema autoridad. Jesús usaba argumentos que sus interlocutores o que eran sus opuestos podían comprender y aceptar. Les hablaba en su propio lenguaje y por eso la gente de su tiempo lo escuchaba y ponía en práctica lo que él decía. Hermanos y hermanas, está por acabarse este mes de noviembre en el que celebramos a nuestros difuntos, aquellos que ya no están con nosotros. Y este pasaje lo que nos dice el día de hoy es que Dios, Cristo, hace posible que estemos conectados con aquellos que ya no están con nosotros. Pero también nos invita a aprovechar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año de la vida que nos conceda para vivir y dar lo mejor de nosotros en este mundo. Vivir honrando a aquellos que ya no están con nosotros. Dar gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros, dar gracias por la sabiduría, dar gracias por su amor, dar gracias por la vida que dieron por nosotros. Todos los que se fueron han sembrado una semilla en nosotros y por lo tanto tiene que dar fruto. Un fruto que dé luz, un fruto que haga el bien, un fruto que nos ayude a ser felices. Por eso aprovechemos la vida, hermanos y hermanas. Aprovechemos en cada momento al ser querido que tenemos al lado. Yo sé que nos hemos dañado, nos hemos lastimado, nos hemos herido, pero llegará un momento en el que nos iremos de este mundo. Y cada uno tenemos que irnos preparando. Cada quien se va a ir muriendo, cada quien se va a ir yendo. Y yo tengo que ser consciente de ese momento, que estoy de paso en este mundo y por lo tanto trato de aprovechar cada minuto, cada hora, cada día, cada año que Dios me está concediendo vivir, porque no sé si mañana voy a vivir. Por eso mi insistencia de decirte: vive el día de hoy. Honremos a aquellos que ya no están con nosotros. Demos gracias por esos hombres y mujeres que nos formaron, que nos ayudan a ser fuertes, pero que también creemos firmemente que están con nosotros en la comunión de los santos, en la iglesia, en cada momento en el que se consagra el pan y el vino, en el que Jesús nos une constantemente, en el que estamos esa iglesia caminante, esta iglesia terrena, pero también esa iglesia celestial, en el que nos unimos todos para alabar a Dios. Y por eso hoy es bueno que nos preguntemos: ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo está la relación con tu esposo, con tu hijo? Imagínate nada más que vives enojada, enojado con tu hijo, con tu hija, y que tengas un resentimiento o un coraje y que mañana ya no lo tengas.
¿Qué no sería mejor que el día de hoy, en lugar de plegonar o de regañar o de ofender, te acercaras un poquito más a tu hijo, a tu hija y lo escucharas? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás enfrentando? ¿O qué me dices con la esposa, con el esposo? Acercarse y ver qué está pasando en la vida, qué es lo que no está funcionando, qué pueden hacer mejor para que sus vidas sean, pues, tengan más paz, para que sean más fructíferas. ¿Qué se necesita hacer, hermano, hermana? ¿Qué necesitamos hacer tú y yo en este momento? ¿En lo que estamos fallando? ¿Con qué estamos peleando? ¿Cuál es ese demonio que nos domina o que constantemente nos está ganando la batalla? Hoy Dios nos dice: aquí estoy, agarra mi escudo, agárrate de mi palabra, de mi sabiduría, y luchemos contra esa tentación, luchemos contra esa adicción, luchemos contra ese sentimiento que nos hace sentir menos, que no nos ayuda a valorar a los demás. Agárrate de mí para seguir luchando en esta vida, porque a veces pensamos que por los que se nos han ido ya no vamos a poder salir adelante, y claro que se puede. Estamos aquí, ¿para qué? Para honrar a aquellos que ya no viven, para vivir por aquellos que ya no viven, pero sobre todo para dar gracias, porque Dios nos concedió a ese padre, a esa madre, a ese hijo, a esa hija, a ese amigo, a ese tío, tía, abuelito, abuelita que ya no están con nosotros. Es el momento de activar esos recuerdos, palabras sabias que tienen que ayudarnos a impulsarnos a salir adelante y salir quizá de la tristeza en la que estamos. Y con esto no te estoy diciendo que no llores. Cuando tienes que llorar, tienes que llorar. Cuando se tiene que extrañar, se tiene que extrañar. Pero hay un momento en el que tenemos que vivir, no nos podemos olvidar de eso. Hermanos y hermanas, vivamos, porque tenemos a un Dios que es un Dios de vivos, y Dios nos quiere vivos y que vivamos con intensidad cada día, cada momento. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día, y finalmente hemos terminado el Evangelio de San Juan con el capítulo 21 del día de hoy. Escúchenlo con mucha paciencia, y el domingo, primero Dios, les estaré mandando el último audio de este Evangelio para meditar, para reflexionar acerca de este apóstol, de este evangelista, que es lo que nos enseña. Que todos tengan un excelente fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.